Estamos todavía en nuestro capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1. Quedamos la última vez en el verso número 13, si no estoy mal. 13. Apocalipsis 13, 1. Perdón, Apocalipsis 1, 13. Es la cuestión. Bueno, dice la palabra en el verso número 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dijimos hace 8 días que estamos hablando sobre el Cristo glorioso, sobre la visión del Hijo del Hombre, que ahora Él está sentado en el tercer cielo, y que como tal ahora esta es la visión del Hijo del Hombre. El domingo pasado yo predicaba que Jesucristo bajó como hombre y como tal Él ascendió también como hombre, pero que hoy está sentado a la diestra del Padre y que ahora Él está entonces vestido de toda gloria, que es lo que está hablando aquí el versículo número 13. El versículo número 14 dice la palabra: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Daniel 7, verso número 13. Libro de Daniel, capítulo número 7, verso número 13. Dice Daniel: he aquí que lo vi en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Entonces está hablando de esa visión que es el Hijo del Hombre, que es Jesús, que ha sido revelado como Hijo de Hombre en su poder. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, devuélvete a Apocalipsis 14, 14. Apocalipsis 14, 14. Entonces dice la palabra en el verso número 14, 14 de Apocalipsis. Dice claramente: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces aquí está el Hijo del Hombre también, es lo que está hablando Juan en el capítulo 1. Y está hablando sobre que ese Dios eterno, el Dios de Israel, que va a venir con una hoz en su mano, y esa hoz en su mano representa que Él va a cortar lo que es malo y lo va a desechar. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Pero estoy tratando de mostrarle unos versículos que hacen concordancia con el capítulo número 1 con relación al Cristo glorificado. Vuélvete por favor a capítulo 1, el verso número 14 de Apocalipsis. Dice entonces el versículo 14. Nuevamente. El verso número 15, perdóneme. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice la palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. Todo esto lo que está hablando es, vuelvo y le repito, el Cristo glorioso. De la boca de Él sale una espada aguda, dice la palabra. En este verso 16 dice que sale una espada aguda, y esa espada aguda de 2 filos es la palabra que mata, pero la palabra también que produce la vida. Entonces eso es lo que hace la palabra. La verdadera palabra duele, la verdadera palabra mata, la verdadera palabra lo que hace es abrir nuestros ojos, y a veces no nos gusta que nos abran nuestros ojos. Entonces la palabra lo que hace es eso, la espada de 2 filos que penetra, que rompe, que destruye nuestros argumentos humanos, para colocar lo que es la palabra de Él. Entonces todo está hablando características de toda su belleza, de su poder, de su autoridad, de la palabra, del dominio, de la gloria, de la unción, de todo lo que Él representa, o el Cristo glorioso como tal. En el verso número 17, verso 16 dice: tenía entonces en su diestra 7 estrellas,
Ya dijimos que las estrellas son ángeles, ángeles de Dios. Ángeles de Dios. ¿Ok? Dice entonces, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces el verso 17 dice, cuando le vi, dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Dice Juan que cuando él lo vio, cayó prácticamente por ver su gloria. Y eso que fue simplemente una visión. Imagínese donde lo hubiera visto personalmente. Por eso es que es lo que he venido explicando, que Dios bajó como hombre. Y vuelvo y reitero que Dios, cuando bajó a la tierra, no era dual, no era 100% hombre, no era 100% Dios. Le repito una vez más que Él, su posición de hijo no la perdió, pero Él abandonó su gloria para poder bajar como humano. En esta visión, Juan lo ve y dice que cae como muerto prácticamente debido a su gloria, a su poder y todo lo que está hablando con relación al Cristo glorioso. El verso número 18, por favor, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y también tengo las llaves del Hades. Entonces, Apocalipsis 2.8 también habla de ese pedazo. Mire el 2.8, por favor, el verso 8 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que es, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si usted se da cuenta, en las lecturas que estamos viendo, hay mucha repetición. Entonces se da cuenta que la repetición no es simplemente mía, que muchos de ustedes repiten mucho, pero no es eso. Es que la misma palabra nos hace mucha repetición y mucho énfasis. Vuelve y está hablando de que es tú, del que era, del que es, del que murió, del que está actualmente. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 18. El que vivo y estuve muerto. Recuerda que hablábamos el domingo inclusive sobre esa parte, que todo Dios no se murió. Lo que murió de todo Dios fue uno de nosotros, que es Jesucristo, que fue el que vino. Y este es el Cristo que está hablando, el Cristo glorioso. Todo está dirigido al Hijo como tal. La gloria es del Hijo, la creación es del Hijo, todas las cosas se hicieron por Él y para Él. O sea, el centro de toda la cristiandad, del universo, de todas las cosas es Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas y eso es lo que está diciendo precisamente la palabra. Entonces, aparte de eso, miren lo importante, dice, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué tiene Él? Dice que Él tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Entonces, Él tiene las llaves de la muerte, o sea que Él tiene el dominio de la muerte, porque antes el dominio de la muerte lo tenía ¿quién? Satanás. Satanás tenía antes todo el dominio de la muerte, antes de que viniera Cristo. Después de que vino Cristo, entonces ahora Jesús es el que tiene el dominio de la muerte, el dominio y la autoridad completa de la tumba. Dos clases de tumba, la tumba física y la tumba que es el Hades espiritual. Son las dos cosas. ¿Entendemos? Tumba física y la tumba espiritual. Es el que tiene todo el dominio y toda la autoridad. Entonces, el Hades físico, ¿qué es realmente? El Hades físico es lo que habla la Biblia sobre el mar, la muerte. La muerte es la muerte espiritual, pero también el mar habla sobre las multitudes o el sistema mundial. El sistema mundial hace referencia al mar. Cuando la Biblia dice mar, pues obviamente recuerda que la Biblia tiene diferentes aristas. Es que es bien importante que entendamos esa parte. La Biblia hay que saberla interpretar de miles y de muchas maneras. Porque en la Biblia encontramos, por ejemplo, en un solo capítulo, el capítulo 24 de Mateo, un solo capítulo que es la escatología de Jesús o el escatos de Jesús, habla de la profecía de los 70 años después de que Jesús va a ascender. Él está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Habla del rapto de la iglesia. Habla
de la segunda venida, habla del juicio a las naciones, habla de los eventos escatológicos que están ocurriendo en el primer y segundo siglo, habla también de los eventos escatológicos del último periodo o del último tiempo. Entonces, habla en primera persona, habla en segunda persona, y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, porque si usted lee la Biblia de una manera literal, pues usted no va a entender la Biblia, no va a entender la palabra. La palabra se debe entender con diferentes aristas y diferentes niveles en un solo capítulo o en un solo versículo. Inclusive hay que discernir de quién está hablando, de qué está hablando, cuál es el tema, a qué se refiere, en qué momento. Inclusive a veces hay que entender también lo que es la cultura. Si está hablando de un tema judío únicamente, entonces de un tema judío para la cultura judía, para el tiempo judío, y no está hablando para nosotros, sino que es un ejemplo o un símil que puede estar haciendo sí para nosotros en lo espiritual, pero que es realmente un evento que sucedió en el pueblo de Israel y que lo está colocando como ejemplo. Entonces él está hablando de esas llaves, que él es el que tiene las llaves. Ahora Cristo tiene toda la autoridad de la muerte, ahora Cristo tiene toda la autoridad del Hades, ahora Cristo tiene toda la autoridad del Hades espiritual, que es el mismo abismo, la muerte espiritual, y además de eso también tiene las llaves de la cárcel. ¿Se acuerdan que hay diferentes lugares? La Biblia, no podemos decir que solamente hay infierno y que hay cielo. Acuérdense que hay una cárcel espiritual, ¿se acuerdan? No sé, una cárcel espiritual, abismo, paraíso, cielo. Eso es todo el Hades, también el Hades espiritual. Y hay un Hades físico. Hades físico es la tumba, Hades espiritual es donde están todos los ángeles caídos que están gobernando en el universo. ¿Ok? Ahora, ¿de quién es la tierra y por quién se crearon todas las cosas? Por el Señor Jesús, por Dios. Pero en este momento Satanás tiene una legalidad sobre todo el universo, porque el mundo entero no ha reconocido todavía a Dios o a Jesús como su Salvador. Por eso hay un tiempo de juicio, y ellos los ángeles caídos están en todo lo que es el universo. Bueno, entonces el verso número 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Dice el ángel a Juan que por favor escriba todas las cosas que ha visto acerca de esta visión, y las que son, dice, las que son, o sea, son las de ese momento, las que van a ocurrir, las que aún van a ser después de estas también. O sea, date cuenta que el mismo libro nos está diciendo que hay unas cosas que están ocurriendo ahí, las que son y las que han de ser después de estas. Se da cuenta que es bien claro que el Apocalipsis está hablando a iglesias de ese momento, a las personas de ese momento, del primero, segundo, tercero, cuarto siglo, inclusive de todos los tiempos hasta el día de hoy, de las que son y de las que han de venir después, hasta nuestros días. Y él está escribiendo entonces. Y el verso número 20 dice entonces, ahora sí el 20, el misterio de las 7 iglesias, que eso fue lo que concluimos hace 8 días, que no debía adelantárselo, pero se lo digo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, cada iglesia tiene un ángel. ¿Cómo se llama cada ángel de la iglesia? Bueno, pues no son ángeles físicos, no son ángeles espirituales, simplemente es el pastor de cada iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque cada iglesia necesita un pastor. Si una iglesia no tiene pastor, pues obviamente que estaríamos complicada la situación. El pastor es el ángel. El pastor, la palabra pastor viene del griego poimen. Significa eso, pastor es alguien que está cuidando, es alguien que lleva el evangelio, es alguien que está hablando de la palabra. Entonces el ángel de cada iglesia pues se supone que está en las manos del Señor. Entonces lo que está diciendo acá, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cada carta que Dios, que el ángel está diciendo a Juan que escriba, se está dirigiendo a cada pastor o a cada ángel. Entonces ya sabemos que un ángel es un mensajero, que un ángel es un siervo, o que un ángel en este caso está hablando del pastor de la congregación, del pastor de Éfeso, del pastor de Esmirna, del pastor de Filadelfia, del pastor de cada congregación.
¿Ok? Y luego está diciendo que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, un candelero es una iglesia. ¿Por qué dijimos claramente que una iglesia o la iglesia verdadera lo que hace realmente es que alumbrar las tinieblas de este mundo? Eso es lo que debe hacer una iglesia. Entonces, a eso es que se está refiriendo todo este tema con relación a las iglesias. Bueno, vamos ahora a empezar con el mensaje a las iglesias. Iniciamos con el capítulo número 2. Vamos a ver cuántas podemos abarcar. Quiero aclarar algo importante. Voy a hacer el ejemplo de la primera iglesia. Y las otras las vamos a hacer un poquito más rápido como para avanzar. Si alcanzamos a hacer todas las 7 iglesias hoy, pues sería maravilloso. Pero voy a colocar el eje. De pronto nos vamos a demorar bastante en la iglesia número 1, en la de Éfeso, para explicar bien y para que tenga una idea más o menos de las demás. Pero vamos a hacer la tarea con la de Éfeso. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, vamos a arrancar con la de Éfeso. Dice entonces la palabra de la siguiente manera. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Inicia con el versículo número 1 diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces ya estamos diciendo que le está escribiendo al pastor que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Voy a leer todo el capítulo, voy a leer hasta el final, hasta el verso número 7, y luego lo vamos a desglosar. El verso número 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos a explicar esta parte porque es bien importante. Primero que todo debemos definir dónde están esas iglesias. Eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Dónde están las iglesias? Porque a veces hablamos de las iglesias pero no sabemos ni siquiera en dónde están. Y hay que hablar de esa parte que es fundamental. Recuerde que la iglesia primeramente nace en Jerusalén. Esa es la iglesia más importante, la iglesia mamá de todas es la iglesia de Jerusalén. Jesucristo es el que realmente es el que está estableciendo la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Él, porque Él es el manto rocoso. Cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús está haciendo énfasis a lo que el Pedro había dicho. El manto rocoso, el manto completamente rocoso es ¿quién? Jesucristo. Pero sobre una roquita, una roca de ese manto rocoso, Él, o sea Jesucristo, edificará su iglesia. Lo cual quiere decir que Pedro sencillamente es una roca más del manto rocoso. El manto rocoso es Jesucristo. El manto rocoso donde se edifica la iglesia. Y Pedro viene siendo una piedra más o una piedrita más. Recuerde que la palabra dice claramente que nosotros somos piedras vivas que edificamos el templo del Señor. Entonces, ya es bien claro cuando la iglesia tradicional católica dice que el primer papa fue Pedro, porque Jesús lo designó como el primero de todos, no es verdad, sino que él está diciendo Jesús está dándole creando la iglesia sobre la declaración de Pedro, y sobre esa declaración es que realmente surge la iglesia. El manto rocoso, dijimos, es Cristo. La palabra manto rocoso en el griego es litos, L-I-T-O-S. Litos significa manto rocoso. Es superior litos a Petra. Petra es una piedrita.
y litos es el manto rocoso de donde sale la piedra. Ahora, bien, la piedra angular es Cristo, que es el litos o manto rocoso. Ya tenemos definido que la iglesia la crea Cristo, que Él es el manto rocoso, que Él es la cabeza, que Él es la piedra angular y que de allí surge la iglesia. Ahora bien, nace en Jerusalén obviamente la iglesia y empieza ahora sí, dijimos en el marco histórico que se empieza a dividir por una serie de cosas, de persecuciones, etcétera, etcétera. Y ahora están estas 7 iglesias en diferentes lugares. Entonces encontramos que esta iglesia está ubicada en Estambul el día de hoy. Hoy sería Estambul, porque allí es donde está Constantinopla. Recuerde que hubo una gran división. Esa división está ocurriendo en el año más o menos 320, 315, cuando hay una división entre Roma, ¿sí? Jerusalén, Roma y Constantinopla. Este señor Constantino, que es el emperador, que es el que ha firmado realmente el edicto de Milán, o lo que también se llama la tolerancia o el edicto de tolerancia. Ese edicto de tolerancia ha sido firmado en el 313 y ahora sí la iglesia empieza a surgir una iglesia imperial, una iglesia importante de alguna manera, y hay una división entre la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla o de donde está hoy Estambul. Entonces lo que hace el emperador romano es ir y fundar la iglesia de Constantinopla o la iglesia grande, pone una sede en Constantinopla o en Estambul. Allí surge como una iglesia nueva, de alguna manera, que está saliendo también del mismo imperio. Entonces, ellos, los apóstoles, lo que hacen es, o la iglesia que está surgiendo, están buscando un respaldo apostólico. De ahí viene el término de la tradición. Por eso la iglesia católica tiene una tradición y un magisterio. Cuando la gente de la iglesia católica, o los católicos dicen, nosotros sí tenemos tradición que ustedes no tienen, le dicen a uno. Si uno no conoce eso, pues uno dice, pues sí, es verdad. No, mire, ellos le dicen a uno, nosotros tenemos la tradición de los apóstoles, el respaldo apostólico, y además de eso tenemos un magisterio propio. Un magisterio propio es que funda los artículos de fe. Pues obviamente lo que está surgiendo en las 7 iglesias es precisamente que en cada iglesia hay un discípulo que ha fundado iglesias. Estos discípulos han fundado las iglesias y han corrido misioneramente evangelizando todos estos sectores, corriendo, haciendo discípulos. Entonces, cada ciudad de estas o cada iglesia de estas está buscando un respaldo de un apóstol. Entonces, si la iglesia había sido fundada por el apóstol Andrés, o si la iglesia había sido fundada por el apóstol Pedro, pues tenía como relativamente una fuerza. Realmente era una iglesia como buena, o una iglesia realmente formada, o una iglesia realmente respaldada por el prestigio de un apóstol. Eso hay que saberlo entender. Entonces ahí surgen todas las iglesias y empieza a correr y a correr y a correr el evangelio de alguna manera, y ahí empiezan las diferentes clases de iglesia. Esta iglesia como tal es una iglesia ortodoxa, la iglesia de Éfeso. Entonces nos ubicamos primero en Asia Menor, en Estambul, y ahí alrededor está pues estas ciudades, son ciudades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, son ciudades que están en Asia Menor. Allí están reunidas todas en cada una de estas ciudades, y eran ciudades muy importantes. La ciudad de Éfeso era un lugar muy importante, era una ciudad que tenía la segunda, inclusive tenía la segunda biblioteca después de Alejandría, imagínense usted. O sea, era gente que estudiaba, era gente prominente. Las iglesias empezaron a ubicarse en los centros más importantes metropolitanos de aquella época, para que el evangelio se pudiera expandir más, para que el evangelio se pudiera correr más. Ellos empiezan fundan las iglesias en estos diferentes lugares. Y la iglesia de Éfeso, pues entonces es una iglesia muy ortodoxa. Pero la iglesia ortodoxa se encuentra hoy en Europa del Este.
Ustedes saben dónde queda Europa del Este. ¿Qué países abarcaría Europa del Este? Pues toca ubicarnos un poquito y encontramos Rusia, Varsovia, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Serbia, Armenia, Turquía misma, obviamente, porque Turquía es parte europea y parte de Asia Menor. Así que encontramos Estonia, otro por ejemplo es Albania, Checoslovaquia y Ucrania. Son los países que están en la cortina de hierro o Europa del Este. Allí se forma y crece más todavía, y hoy en nuestros días está la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa es esta misma iglesia que estamos hablando, la iglesia de Éfeso. Si alguien no entiende esto, por eso la gente dice, pero ¿usted qué está hablando? Entonces, si te das cuenta que esto es profundo, porque si sencillamente yo le hablo de la iglesia de Éfeso, pues ahí dejamos. Pero la idea es que usted tenga el contexto antiguo, pero también que tenga el contexto de la historia y de la actualidad. Ustedes no se han dado cuenta, hay la iglesia ortodoxa rusa, hay un patriarca, el jefe de la iglesia ortodoxa rusa es un patriarca de Ucrania en la actualidad. Y él es el jefe actual de la iglesia. Es una subdivisión de la iglesia tradicional católica, que tienen una comunión con varias cosas, pero hay otras que las han dejado de lado. Por ejemplo, la iglesia tradicional católica tiene imágenes y usa imágenes tridimensionales. Bueno, usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues le estoy explicando todo lo que es la iglesia. Tiene imágenes tridimensionales, a diferencia de la iglesia ortodoxa, que le estoy hablando de todo lo que son los países del este, lo que es Rusia y de la antigua cortina de hierro. Entonces estos países no tienen imágenes tridimensionales, sino que ellos tienen imágenes bidimensionales o imágenes planas. Tienen imágenes sí, pero tienen imágenes planas. Otra diferencia, por ejemplo, es que la Iglesia Católica cree en la ascensión de la Virgen María y la divinidad de la Virgen María, y la Iglesia Ortodoxa no cree en la ascensión de la Virgen María. Cree que es virgen, cree que es María, pero no cree en la ascensión de la Virgen María. Entonces hay que tener como unas ciertas reglas o conocer la constitución de cada una de las iglesias, al menos 2 o 3 aspectos de esa iglesia. Y esa es la iglesia de Éfeso, la iglesia ortodoxa, la iglesia que está hablando aquí en el capítulo número 2. También la iglesia ortodoxa, pues ellos están manejando un calendario, el calendario del emperador Juliano, mientras que la iglesia tradicional usa el calendario gregoriano. Son cosas que son importantísimas, y todo esto surge en ese periodo de las iglesias. Las iglesias, se supone que la iglesia que Dios funda es una sola, pero los hombres hemos cambiado y empezamos a ponerle unas reglas. La iglesia ortodoxa es que tiene que ser una iglesia así, de esta manera. Por ejemplo, otra diferencia grandísima de la iglesia ortodoxa es que la iglesia católica canta o cánticos con instrumentos musicales, no tan fuerte como las iglesias protestantes, eso tiene otro nombre. En cambio, la iglesia ortodoxa rusa únicamente canta con cánticos de voz, no usa ningún instrumento musical. Sí, porque por eso se llama así, ortodoxa, tiene una ortodoxia fuerte, son muy marcados. Eso es lo que está haciendo la iglesia de Éfeso. Te das cuenta que tiene ya unas características, básicamente. ¿De dónde surge realmente? Pues surge en el imperio bizantino como tal, surge en Bizancio. Bizancio es lo que le da fuerza a todo esto, a la iglesia como tal. Constantinopla se despliega en este lugar, va por toda Europa, llega a los países europeos del este, la cortina de hierro, y allí sale entonces la iglesia ortodoxa, que en la actualidad tenemos bastantes personas, y que el jefe de la iglesia actual ortodoxa rusa es el señor patriarca ucraniano. Actualmente tiene ese señor, es muy joven, tiene 50 años, es doctor en teología, maneja 3-4 idiomas, si no estoy mal, y es profesor de teología. Pero
él se somete de alguna manera a lo que llaman el Santo Papa, que es el padre actual, el Papa actual de la Iglesia Católica, y tienen una comunión, a diferencia de otras iglesias que no comparten o no tienen comunión con la Iglesia o con el Papa. Hablamos ya de las imágenes bidimensionales, hablamos de las imágenes tridimensionales y hablamos de las imágenes planas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien creó la iglesia de Éfeso fue el apóstol Andrés. El apóstol Andrés fue el que creó la iglesia y por eso tenía un respaldo de un apóstol. La iglesia se suponía que tenía un respaldo de una iglesia. Entonces, ¿qué otra cosa le puedo mencionar acerca de esto? Bueno, hay muchos temas acerca de esto, pero a grosso modo es como lo que le puedo hablar de esta iglesia. En el verso número 2, entonces, está hablando ahora sí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La primera parte es un saludo, está diciendo quién es el que está dando este mensaje, que es Jesucristo. El segundo, el verso número 2 dice: yo conozco tus obras. Entonces empieza a hablar del trabajo que ha hecho esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces date cuenta que le está hablando o le está diciendo una alabanza importante al trabajo de esa iglesia. Esa iglesia ha hecho algunas cosas buenas, y lo que le está diciendo es claramente, él le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo. Cada iglesia nos habla un mensaje para la iglesia en general, nos habla un mensaje para nuestra iglesia local. Llámese, en este momento es León de Judá. Entonces, León de Judá en Bogotá, ¿será que estamos trabajando fuertemente? León de Judá en Canadá, ¿será que trabajamos fuertemente? ¿Cuánto? Eso es lo que empezamos como a mirar. ¿Cuántos trabajan en la iglesia local? Entonces aquí ya empezamos como a mirar. Ah, no, es que los que trabajan es simplemente el pastor y un líder, o 2 líderes. Nosotros solamente vamos los domingos, nos sentamos, escuchamos el sermón y nos vamos para la casa. Entonces, eso aquí es cuando empieza uno a confrontarlo en la palabra. Y eso es lo que le está diciendo a Éfeso. Yo conozco tus obras. La iglesia de Éfeso estaba trabajando en varias cosas. Hoy nos está hablando como iglesia universal o como iglesia cristiana, qué estamos haciendo y cuál es nuestro trabajo. 2, como iglesia local, ¿quién trabaja en una iglesia local? Estamos trabajando como iglesia local. Y 3, como mi vida personal, mi vida familiar, yo realmente estoy cada día metido con Dios, buscando su presencia, preparándome cada día para luego hacer la obra del Señor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Cada exhortación, a cada iglesia hay una exaltación, pero también hay un saludo, hay una exaltación, pero también hay un llamado de atención, y luego hay una promesa. Es una estructura. Lo que pasa es que si me pongo aquí muy catedrático, pues me toca decir primero saludo, segundo llamado de atención, tercero. Entonces son como una estructura que le está dando a cada iglesia. Y a esta iglesia le está diciendo entonces lo bonito. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces, si nos dijera León de Judá: yo conozco tus obras, nos dice, y también conozco tu arduo trabajo. Todos en León de Judá trabajan, todos ofrendan, todos diezman, todos dan, todos son unos bendecidos, todos son buena gente, todos ayudan con el sonido, todos limpian la iglesia, todos barren la iglesia, todos colaboran, todos pintan, todos hacen actividades. El pastor solo tiene que predicar, no tiene que hacer nada más. ¿Eso será verdad o no será verdad? Entonces es cuando nos empieza a llamar la atención. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No, pues la verdad nosotros no, lo que pasa es que nosotros llegamos tarde. Lo que pasa es que ya el pastor tiene todo hecho. No, lo que pasa es que el pastor le gusta hacer las cosas a su manera. No, a veces ponemos esas excusas, porque toda la iglesia debería trabajar y tener un arduo trabajo, porque la iglesia la edificamos absolutamente todos. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Aquí a esta iglesia le está diciendo cosas buenas, porque precisamente es una iglesia ortodoxa, una iglesia juiciosa, una iglesia marcada, una iglesia que pone las sillas derechito. No hay, perdón la expresión, no
no usemos esa expresión, no de una manera fea, sino que el auditorio es bonito, el lugar es organizado, no huele mal, los baños están limpios, la palabra está ordenada, el sonido está perfecto, o sea, todo está perfecto. Entonces lo que está diciendo aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y además paciencia, somos pacientes, y que no puedes soportar a los malos. O sea que nos creemos lo mejor de lo mejor. Esa iglesia se creía lo mejor de lo mejor. Y luego dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles. Un apóstol, ¿qué es? Alguien, un enviado. Eso es la palabra apóstol, enviado. Hoy en día se le da una connotación completamente diferente a un apóstol. Apóstol es el tipo grande, que tiene mucha plata, que... No. Apóstol es un enviado. Usted es un apóstol, usted es un profeta, usted es un evangelista, usted es un pastor. Todos tenemos algo de eso. Todos, absolutamente todos. Porque si usted es un profeta, es porque usted está profetizando de Jesús. Usted es un evangelista porque le habla a la gente que vengan a Cristo. Usted es un pastor porque llama a una o dos personas y las cuida. Eso es ser pastor. Pastor es una persona que tiene ovejas. Si una persona no tiene ovejas, no es pastor. Ovejas es que cuida 10 ovejas, 20 ovejas, 15 ovejas, 40 ovejas. Las llama, les ora por ellas, está pendientes en la palabra. Bueno, eso es un pastor. Maestro, pues un maestro es alguien que conoce la palabra y enseña la palabra. Y así sucesivamente. Entonces todos cumplimos de alguna manera, se supone que todos deberíamos cumplir de alguna manera algún ministerio dentro de la iglesia. O ya sea uno, o dos, o tres, o por qué no los 5. Entonces está diciendo aquí, yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu arduo trabajo. O sea, es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que dice, venga, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. No es una iglesia lochuda, porque hoy en día hay muchas iglesias lochudas, donde solamente el que va a orar es el pastor y los demás están durmiendo. ¿Se acuerda que Jesús se lleva a Andrés y a Juan a orar? Y se lleva a los demás discípulos y les dice, quédense acá y acompáñenme a orar en el Getsemaní. Y se quedaron durmiendo, empezaron a roncar todos. Entonces, así ocurre también. Entonces, la iglesia tiene que trabajar juntos, unidos. Le está diciendo de todas maneras que están haciendo un buen trabajo, que están trabajando arduamente, que tienen paciencia, que prueba a los que se dicen ser apóstoles. O sea, ¿qué es un apóstol? El que dice yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro, pero luego dice y no lo son. O sea, que son falsos maestros. Usted tiene, nosotros, o esta iglesia está identificando cuáles son los falsos maestros. Un falso maestro es aquel que habla solamente de prosperidad, un falso maestro es aquel que habla solamente del alma, un falso maestro es aquel que no aplica las escrituras. Bueno, esos muchos falsos maestros. Entonces dice aquí, y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Los has hallado mentirosos. Ok, verso de paciencia. Tiene paciencia, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Verso número 2 de Corintios, por favor. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, al capítulo 11, verso 13-14. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, verso 13 y 14. Ok, dice el 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. A esos que se está refiriendo. ¿Se da cuenta? El verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, note usted algo. Esta iglesia ortodoxa, la iglesia de Éfeso, era una iglesia apegada de alguna manera a las escrituras. Y esta iglesia estaba probando a los que se dicen ser apóstoles. ¿Se da cuenta en nuestras congregaciones? Hoy en nuestras congregaciones llegan una mano de profetas. Yo te profetizo que vas a comprar carro, casa, finca, vas a viajar, vas a te vas a casar, en fin. Entonces esa profecía es lo que se llama hoy en día la corrupción de la profecía, porque la profecía va enfocada única y exclusivamente al Cristo, a Jesucristo, que ya ha sido además completada con la última profecía de Juan. Él está hablando que él es el último profeta. La Biblia dice claramente que él es el último profeta. Juan el Bautista ve a Jesús
En Jesús ve cumplida todas las profecías y además es el único profeta que lo ve, que lo toca, que lo bautiza, que ve descender el Espíritu Santo sobre él. Los demás, cuando la Biblia nos habla en Corintios, cuando la Biblia nos habla en Romanos, de los profetas que acabamos de decir, profeta es el que hoy habla de Jesucristo. Cuando una persona tiene una visión o una revelación de Dios hacia una situación espiritual o peligrosa del pasado, del presente o del futuro, se llama don de ciencia, no profecía. La profecía realmente es que la profecía va enfocada al Cristo, a Jesucristo. Don de ciencia es otra cosa diferente. Si alguien tiene don de lenguas, el Señor le revela a una persona algo de alguien o de una iglesia o de una situación pasada, presente o futura, y esas lenguas dan la interpretación, él tiene la interpretación o alguien tiene la interpretación del don de lenguas, se traduce en palabra de ciencia, no es profecía, porque entonces se vuelve la corrupción de la profecía. Entonces ya Corintios nos está diciendo claramente que estos apóstoles, que esta iglesia está probando a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Está diciendo porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Muchos se disfrazan como apóstoles de Cristo, muchos lamentablemente. Y el verso 14 dice, y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que Satanás dentro de las iglesias lamentablemente hace de las suyas. Satanás lamentablemente dentro de las iglesias pone mucho show y muchas cosas y la gente cree más a esas cosas. Cuando la gente, yo creo completamente que el Espíritu Santo se mueve y yo creo que los dones del Espíritu Santo están activos y yo creo en las sanidades, yo creo en los milagros, yo creo en las lenguas, yo creo en la interpretación de lenguas, yo lo creo completamente. Lo que ocurre es que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y que no es un Dios de desorden. Cuando solamente se vuelven lenguas y lenguas y lenguas, gritería y baki y no hay quien interprete lenguas, es mejor, la Biblia dice, que se calle, que por favor cállese porque no hay quien interprete. Entonces hay que hacer las cosas correctamente y con orden. No es una iglesia desordenada porque entonces no tiene ningún sentido. Ok, por favor, nos devolvemos primero a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo número 4, verso 1 al 6. Primera carta de Juan, capítulo número 4, verso 1 al 6. Dice, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Eso es lo que está diciendo la iglesia de Éfeso. Que esa iglesia es una iglesia pila, que es una iglesia que prueba los espíritus, una iglesia que no traga entero, una iglesia que busca, una iglesia ortodoxa, una iglesia firme, una iglesia educada, una iglesia de conocimiento, una iglesia que se mueve, que actúa. Dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, en cantidades. O sea, hay que saber qué es verdad y qué no es verdad. En YouTube, mire, en YouTube salen cosas, las que usted se imagina y todo el mundo mira YouTube. En YouTube sale que ya van a llegar los ovnis, que los ovnis van a llevar a la iglesia, que apareció por allá no sé dónde fulanito que eso hace unos milagros impresionantes, que eso, y todo el mundo pues, a veces publican y publicamos cosas y mandamos que en el Facebook, que allá, que acá. Mire, no le creamos cuento a todo lo que diga que no, que yo vi al Señor, que yo lo toqué, que yo lo sentí, que Él me habló, que esa persona se comió fue unos frijoles, lamentablemente mal preparados. Y entonces está diciendo unas historias que no son, porque no puede estar por encima de la palabra. Entonces hay que tener nosotros como iglesia discernimiento qué es verdad y qué no es verdad. No publiquemos tantas cosas de que vio, que me tocó, que me hizo, que me habló. Yo conozco a X pastor que me dice, o me decía, porque ya no hablo con él, me decía que todos los días el Señor le hablaba audiblemente. Todos los días audiblemente. Pero a mí me tocó decirle, uy hermano, déjeme ser su amigo. Pues porque imagínense, al hombre sí le hablaba audiblemente, a mí no, a mí me ha hablado siempre por la palabra. Pero la Biblia dice claramente que nadie ha escuchado la voz. ¿Se da cuenta que a quién le creo yo?
a lo que Jesús dijo que nadie ha escuchado la voz, o a alguien que me dice que todos los días le habla audiblemente? Eso es lo que está diciendo la palabra, que por favor tengamos cuidado, que tengamos discernimiento. Y esta iglesia de Éfeso era especialista en eso. Dice entonces, el verso número 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús vino en carne. Jesús vino como Dios. Dice la Biblia que Él vino en carne. No como Dios. No, en carne. Ahora bien, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Que está diciendo mentira y falsedad. Entonces están diciendo no, que Jesús vino como Dios. No, Jesús no vino como Dios. Jesús vino como un hijo de hombre en carne. Y luego ascendió como el Hijo del Hombre para tomar nuevamente la gloria de Dios. Verso número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Se da cuenta? Está hablando de los profetas falsos, que los profetas falsos son del mundo y hablan cosas del mundo. Vas a comprar carro, vas a tener 4 hijos, vas a quedar embarazada, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tranquila, que todo va a salir bien, que el Señor te va a dar carro, casa y beca. Y todo el mundo cree eso, y va a ocurrir también porque los espíritus de seducción, que dice la palabra en Tesalonicenses, van a actuar. Y que los espíritus de seducción ni siquiera los envió Satanás, los envía Dios. Dios mismo envía los espíritus de seducción, ya que no están creyendo a la verdadera palabra, dice la palabra. Entonces dice el verso número 5, ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo. ¿Y el mundo qué más? ¿Y el mundo qué hace? El mundo los oye. Y el mundo los oye, y entonces el mundo empieza a mandar cosas. No, que yo vi, que yo me soñé. No, pero la Biblia dice que no. Verso número 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Me detengo aquí un momento. Miren, si nosotros predicamos de prosperidad, de la teología de la prosperidad, de la teología de la liberación, de la teología de la emoción, de la teología de lo que usted quiera, el mundo nos va a oír. El mundo sí nos va a oír. Pero como hablamos de la palabra viva de Jesús, el mundo no nos oye. Y ahí dice claramente que ahí usted identifica cuál es el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el espíritu de error es todo lo que habla a la carne y todo lo que habla al reino de este mundo. Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, Jesús nunca habló de burros de ese momento. Si estuviéramos en la época de Jesús, estaríamos hablando de burros, vacas, ovejas. Ensancha tu territorio. Pero como no estamos en la época de Jesús, por eso se habla, no hay que tener Mercedes-Benz, BMW, 4 casas, 20 empresas. Eso es lo que se habla hoy. Domine, haga, tenga, sea superior, sea cabeza. Y estamos hablando de esas cosas, y eso es lo que le gusta a la gente oír. Pero ese es el espíritu de error. Cuando se predica el verdadero evangelio, que es Jesús, que es obviamente la palabra viva, que además exhorta, que anima, que produce vida, a la gente no le va a gustar la palabra viva. Y eso es lo que está hablando de toda la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta? Mire todo lo que hemos venido hablando de la iglesia de Éfeso, solamente de la iglesia de Éfeso. Por esto haciendo más importante en esta para luego hablar de las otras un poquito menos. Pero de la iglesia de Éfeso está hablando precisamente esta parte. Devuélvete por favor a Corintios número 15, verso 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, eso es lo que está hablando con relación a la paciencia. Que esta iglesia es una iglesia que ha tenido paciencia, que ha sufrido, que se ha esforzado, que ha trabajado arduamente y que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dese cuenta todo lo que le está hablando a esa iglesia hermosamente. Le dice, has trabajado arduamente, han hecho un buen trabajo, identifican quién tiene verdadera palabra y quién no tiene verdadera palabra. Ustedes se la saben todas en la palabra, ustedes son los tremendos, ustedes saben mucho, ustedes saben, en su espíritu como iglesia, ustedes saben quién dice mentiras y quién no dice mentiras, quién realmente son apóstol y quién no es apóstol, quién es un profeta y quién no es un profeta. Ustedes saben muy bien, han hecho un buen trabajo, arduo trabajo, han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente y dice que ¿por qué? Por amor a su nombre. Por amor a mi nombre, y luego dice, y no has desmayado. Hasta ahí ha hablado cosas hermosas a la iglesia, y le ha dicho cosas preciosas a la iglesia. Pero luego viene una situación un poco complicada. Y en el verso número 4, que es un versículo que usamos muchísimas veces todos, pero no sabemos a quién se lo está diciendo. Y resulta que también nos lo está diciendo a nosotros como de manera personal. También nos lo dice de manera local, también nos lo dice de manera universal. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Esta es, perdónenme la expresión, esta es la vaciada que Dios le está diciendo a esta iglesia. Esta es la llamada de atención, este es el jalón de orejas. No, dice, no, el León de Judá es una iglesia maravillosa, predican excelente, se aman todos, se respetan todos, se cuidan todos, trabajan todos, ofrendan todos, diezman todos, conocen la Biblia desde Génesis hasta mapas, ni siquiera es Apocalipsis, hasta mapas. Es una iglesia, vea, sabe la palabra a profundidad, son los tremendos, mejor dicho, no predican nada mentiroso, todo lo que enseñan es espectacular. Saben quién dice verdad, quién dice mentira, saben quién es un falso profeta, saben quién es un falso apóstol. Mejor dicho, es una iglesia impecable. Pero, tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Y esa es la situación más complicada. Porque a veces nosotros hemos trabajado arduamente y usted trabaja en la iglesia. Algunos no trabajan, algunos solamente van a la iglesia, algunos llegan tarde. Otros en la predicación, otros en la alabanza, unos se duermen. Eso hay de todo. Aquí hay de todo como en botica. Entonces, la Biblia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es el primer amor. El primer amor es Jesucristo. El primer amor es que realmente Él me amó a mí primero y yo estoy enamorado de Él permanentemente. Entonces esta iglesia es una iglesia espectacular. Es una iglesia que ha hecho un trabajo fabuloso. Es una iglesia que ha hecho un trabajo excelente. Es una iglesia que se ha esforzado. Es una iglesia que ha sudado. Es una iglesia que ha llorado. Es una iglesia que ha pagado el precio. Es una iglesia que ha tenido paciencia. Es una iglesia que ha amado a las personas. Es una iglesia que predica el evangelio de la manera más correctamente, ortodoxamente correcta. Imagínese eso. Una iglesia ortodoxa, firme, mejor dicho, no se desvía ni un solo milímetro en la palabra. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando en esta noche? O sea, es un espectáculo de iglesia porque es firme en la palabra. Pero hay un gran problema en esa iglesia. Tengo contra ti, León de Judá, Bogotá. Tengo contra ti, León de Judá, Canadá. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces a veces nos volvemos, en medicina hay una cosa que se llama hidropesia. Hidropesia es que tomamos mucha agua y no evacuamos los líquidos. Eso se llama hidropesia. Y nos volvemos gordos, ¿no? Gordos. Nos volvemos pesados. Y entonces empezamos a caminar de una manera pesada por el orgullo de que conocemos la Biblia. Conocemos mejor la Biblia. Yo conozco mejor la Biblia que los bautistas. Nosotros estamos conociendo la Biblia mejor que los adventistas. Nosotros somos la crema innata de la teología. Nosotros somos, vea, sabemos perfectamente la palabra de una manera impresionante. Somos los evangélicos de Raca Mandaca.
No, nosotros somos mejor que cualquier otra iglesia, porque las iglesias hablan las sandeces. Nosotros, la iglesia León de Judá, somos la iglesia linda, perfecta, hermosa. Mejor dicho, somos finitos en la palabra, porque nos volvemos, tenemos hidropesia, hidrópicos. ¿Se acuerda que Jesús sanó a un hidrópico? Eso dice la Biblia, que Jesús sanó a un hidrópico. Un hidrópico, espiritualmente hablando, es alguien que orgulloso, que cree saber todo, pero que está lejos del primer amor. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Entonces usted dice, yo sé mucha Biblia, pero pregunto, ¿cuántos discípulos ha hecho? Y esa es la parte que no nos gusta a nosotros, porque nos meten el dedo a los ojos y a la boca. Entonces decimos, sabemos mucho de Biblia, pero ¿cuántos discípulos en tu cuaderno espiritual, cuántos discípulos tú has hecho? Hacer discípulos no es llevar gente a la iglesia. Que la gente piensa que es que hacer discípulos es llevar gente a la iglesia. Aquí traigo gente. No, no, no. Hacer discípulo es estudiar con esa persona la palabra, mostrarle las escrituras, cuidar a esa persona, cuidarla espiritualmente hablando, hacerle un seguimiento, que esa persona se vuelva un hijo espiritual, que esa persona rinda su vida a Cristo, y usted tiene la responsabilidad de darle el pan de vida, que es la palabra, de cuidarlo, de que se quede, de que permanezca, de que el fruto no se vaya. Eso es hasta que ese discípulo se convierte en un verdadero discípulo. Ese discípulo reconoce a Jesús, baja las aguas, se bautiza, reconoce que es hijo de Dios, se bautiza y empieza a conocer a Jesús, y también empieza a dar fruto y empieza a hacer otros discípulos. Entonces usted se convierte en un abuelito espiritual o en un tatarabuelo espiritual, y eso va creciendo, porque el reino de los cielos va creciendo de una manera impresionante, y eso es hacer discípulos. Porque ir a la iglesia y conocer Biblia, pues eso es un hidrópico. Un hidrópico es que es un pesado que conoce la Biblia, pero está lejos de Dios y no hace nada más. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Lindísima, excelente, pero está lejos de mí. Has perdido el primer amor. Te has alejado. Por eso me tocó enviarle una pandemia. Me tocó enviarle una pandemia para que reaccione. Y algunos que en plena pandemia todavía no reaccionan. Todavía están pensando que después de la pandemia van a seguir con sus andanzas. Pues sí lo pueden hacer, pero esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Regresamos al primer amor o conocemos más? Entonces eso es lo que le está pasando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es maravillosa en muchas cosas, pero su merced está lejos, lejos del primer amor. Qué terrible que uno sepa mucho de Biblia, pero lejos del primer amor. Hidrópicos, llenos de agua, pesados. Sabemos mucho, pero no hacemos nada. Criticamos a todo el mundo. No, criticamos a la iglesia adventista, mormona, a todas. A todos los pastores los criticamos. Sabemos quién es malo, quién es bueno, pero no hacemos discípulos. Bla, 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 bla. Están lejos, no buscamos su presencia, no nos humillamos ante Él, no lo amamos. Eso es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por favor, vaya conmigo a libro de Jeremías, capítulo número 2, verso 2. Jeremías 2:2. Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Antes estábamos enamorados del Señor. Dice la palabra que entonces Él se acordaba de tu fidelidad en la juventud, del amor de tu desposorio. Cuando conocimos al Señor, muchos de nosotros nos enamoramos, ¿no? De los primeros días estábamos enamorados del Señor. Queríamos contarle a todo el mundo que Jesús es el Dios eterno. Queríamos hacer discípulos. Y pasan ya 1 año, 2 años y ya no queremos hacer discípulos. Ya llevamos 10 años en el Evangelio y ya nos queremos pensionar, porque hemos perdido el primer amor. No, mire, hay muchas personas que llevan 30 años en la vida de fe, y si se han ganado 2 es mucho. Si se han ganado 2 personas es mucho. O algunos no se han ganado ni uno solo, y se jactan diciendo: llevo 30 años en el Evangelio, yo conozco la palabra,
30 años en el Evangelio, ala mi chato, dicen así, con un orgullo. ¿Y cuántos te has ganado? Oh, ninguno, pero me reúno con la crema innata evangélica, cristiana, somos lindos. Bla, 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 bla. Entonces dice, pero tengo contra ti, sabes mucha Biblia, pero tengo contra ti. ¿Cuántos discípulos? No, ninguno. Ah, pero tengo contra ti. Ya dice la palabra, mira, hombre, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Qué es el amor de tu desposorio? Cuando uno está enamorado, cuando uno le declara el amor a una persona, cuando uno le pide la mano, cuando uno hace un compromiso con esa persona y espera los días hasta el día del matrimonio, uno cuenta los días. Uno cuenta los días, ay, ya casi, en un mes me voy a casar. Y la esposa va y compra el vestido, el hombre va y alquila su sacoleva y alquilan la finca y la comida, el menú, porque están deseosos, ya casi. Es un gozo. Pero después pasa un año o 6 meses y ya como que se olvidó. Eso es se perdió el primer amor, se perdió. Ya no saca a la esposa a comer, ya no le regala chocolates, ya no le dice te amo, ya no le compra ropa bonita. Ya no, se perdió el primer amor. Eso con relación a una pareja. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le está diciendo, Éfeso, usted conoce mucho la palabra. Bastante conoces la palabra, pero estás lejos. ¿Será que el león de Judá está en la misma situación? ¿Será que mi vida está igual? ¿Mi vida personal? ¿Será que yo canto, predico, hago las cosas bien, las hago de una manera excelente? Pero ¿será que mi corazón está lejos o está cerca? Esa es la pregunta en esta noche. Nos volvemos muy ortodoxos. Usamos el computador, la tableta, la Biblia, buscamos recursos literarios teológicos. Usamos el hebreo, el arameo, raíces griegas, ponemos griego, ponemos raíces griegas, raíces hebreas, ponemos todo. Nos ponemos lindos, nos arreglamos, salimos, cantamos. Pero el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que estás lejos de mí, que no me buscas, que no oras, que no clamas, que no lees mi palabra, que no tienes tiempo para mí. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en muchas ocasiones. Y por eso Dios manda una pandemia para que nosotros reaccionemos. La iglesia de Éfeso estaba en la misma situación. Mateo 24:12, por favor, Mateo 24:12. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Y eso es la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta el mensaje tan duro que Dios le está dando a la iglesia de Éfeso? Pero también es a mí, también es a ti, iglesia. Dice claramente que el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nos pasa. Nos hemos enfriado. Ya no tenemos relación con Él. Ya no hacemos discípulos. Ya no nos importa la demás gente. Desde que yo me salve, los demás, problema de ellos. Si yo no los voy a ver en el abismo, voy a estar en el cielo. Problema de ellos. Allá hay ellos que se quemen. Pues no, dice la Biblia que nos hemos enfriado en el amor. Y el amor de muchos se enfriará. A esos que se refiere. No es a que le lleve una libra de arroz a alguien, aunque si lo puede hacer, hágalo. Pero lo más importante es que le hable del Salvador, que haga discípulos. Y el amor de muchos se enfriará. Usted le puede dar comida a muchas personas, le puede dar comida a sus familiares, le puede dar plata, le puede hacer cosas excelentes en obras sociales. Amén por eso, amén por eso. Si usted no predica el Evangelio, su amor está frío. Eso es lo que dice la palabra. Y el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está hablando la palabra en el verso número 12 de
Mateo 24. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta iglesia está siendo exhortada de esa manera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Increíble. La pregunta es hoy, esta noche, ¿yo he dejado el primer amor? ¿Mi iglesia donde yo voy ha dejado el primer amor? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, devolver a ese primer amor, regresar a ese primer amor, hacer las cosas para Él, no para que el hombre me vea. Hay gente que hace las cosas para que el hombre lo vea, o las hacemos para el Señor. Si yo estoy enamorado no me importa, yo las hago para mi Señor. Así el hombre no me dé aprobación, así el pastor no me dé un ¿cómo se llama eso? Un abrazo o un toquecito en la espalda. Así el pastor no me llame y me diga gracias, yo lo hago para mi Señor porque estoy enamorado de Él. Y ese es el primer amor que está hablando la palabra. Verso número 5. Luego le está diciendo a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. Le hace una recordación, le dice, recuerda por tanto, de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Imagínense ustedes. Él está diciendo que se vuelva, que se arrepienta, que corrija el error, que regrese a las primeras obras. Esas primeras obras es ¿qué? Predicar la palabra. Esas primeras obras es buscarlo a Él incansablemente. Esas primeras obras es hacer discípulos. Esas primeras obras es leer su palabra y vivir su palabra. Eso es las primeras obras. Vuelva. Amar, predicar de Jesús, tener pasión por Él, anunciar el evangelio, buscarlo, adorarlo, amarlo. Hay gente que no va a la iglesia porque está lloviendo y dice, uy, está lloviendo, hoy no voy. Entonces la pregunta es, ¿será que está en el primer amor? Por eso le está diciendo el Señor, arrepiéntete. No, o es que hoy, como hoy está nevando tanto, para Colombia lluvia para Colombia, entonces, hoy no voy. Y como para Canadá está nevando mucho, no, yo tampoco voy hoy, que está haciendo un frío. Ahora, si hace calor, no, si está en Canadá, si hace calor, no, es que estamos en la playa. Es que la playa es muy importante, la piscina, los niños, el deporte. No, Señor, hoy no puedo, hoy no podemos. Y si está en Colombia, no, pues estamos en vacaciones, nos fuimos a Cartagena, Santa Marta, Girardot, aledañas. Entonces, Señor, qué pena, hoy lo siento, Señor, no puedo. Señor dice, arrepiéntete, haz las primeras obras, devuélvete, arrepiéntete, búscame, no te dejes enfriar. Por favor, regresa. Dice entonces, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Pero también, ¿qué es el candelero? Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina. El Espíritu Santo es el que nos muestra la verdad. Imagínense que si la iglesia no actúa, el Espíritu Santo se le quitará. Entonces esa iglesia ya no va a tener al Espíritu Santo. Esa iglesia puede tener mucho show, esa iglesia puede hacer muchos eventos, esa iglesia puede hablar bonito y tener muchas cosas lindas, pero el Espíritu Santo ya no va a estar. Dice que si no se arrepiente y si no hace las primeras obras, entonces quitaré de ti de su lugar, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitará la palabra viva, quitará la palabra verdadera, quitará su espíritu. Imagínese eso. Esa es la reprensión, lo está exhortando, pero también le está diciendo, tenga mucho cuidado. Le está dando una oportunidad. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, te voy a dar una última oportunidad. Voy a dejar que mi Espíritu Santo, que es mi candelero, que es mi luz, te siga iluminando. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, voy a quitar mi luz, voy a quitar mi verdad, voy a quitar mi palabra verdadera. Y vas a terminar muy mal, iglesia. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a cada uno de nosotros. Verso número 6. Pero tienes esto, le dice,
que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces le está diciendo otra cosa también, vuelve y le dice otra cosa como bonita. Tienes también otra cosa a favor tuyo, que tú estás aborreciendo las obras de los nicolaitas. Ojo con esto, los nicolaitas. Váyase conmigo a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos 6:5. Hechos capítulo 6, verso número 5, por favor. Hechos capítulo 6, verso número 5. Dice: porque fuimos plantados. Esto es Romanos, qué pena. Hechos 6:5. Hechos capítulo 6, verso número 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire lo interesante de esto, la elección de los diáconos. Habían unos diáconos interesantes en la iglesia naciente, pero algunos de esos diáconos no eran tan buenos. A veces ocurre que en nuestras congregaciones tenemos servidores, pero muchos servidores también a veces no son buenos. O tienen una intención diferente o no conocen la palabra. Esto es delicado. Hay gente que no conoce la palabra. Entonces hay que tener cuidado cuando a quién ponemos a predicar, a enseñar, o cuál es la intención de la enseñanza. Entonces está diciendo acá que había una elección de los diáconos, y está hablando en el verso número 5, que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién eligieron? A Esteban. 1, varón lleno de fe. 2, y del Espíritu Santo. 2, a Felipe. 3, a Prócoro. 4, a Nicanor. 5, a Timón. 6, a Parmenas. Y 7, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, Nicolás era un gentil griego. Esto no lo inventamos nosotros. De ahí viene la palabra nicolaíta. Nicolás era un gentil griego que fue elegido entre esos 7 prosélitos o estos 7 diáconos. Era un hombre prominente, griego, pero tenía una intención completamente diferente a los demás, y tenía una falta de enseñanza o de conocimiento en la palabra. Por favor, vuelve otra vez a Apocalipsis. Entonces está diciendo claramente pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. A esos que se está refiriendo. Este nicolaita o este Nicolás era un hombre que quería gobernar con varias cosas. Número 1, quería poner una iglesia piramidal. O sea, que ellos eran los duros, o los jefes de la iglesia, y que abajo tenían que haber los servidores o los de abajo, la clase baja. Y entonces ellos eran los que mandaban, o este señor iba imponiendo esta forma para ser una iglesia piramidal, donde ellos tenían más gobierno, más autoridad sobre las personas, y querían gobernar básicamente. O sea, la palabra nicolaita, nicolaita viene de la palabra griega Nike, como Nike, la camiseta o la ropa deportiva Nike, y laios, Nike significa conquistar y vencer. Eso significa la palabra Nike. O sea que cuando salen las zapatillas Nike, las chaquetas Nike, significa que son deportistas conquistadores que vencen. Nike. Y laio significa someter un cuerpo o gente o personas. Nicolaitas, Nike, laios. Someter, conquistar, someter personas. Pero aparte de eso también tenía un problema. Ellos permitían la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Éfeso permitían la inmoralidad sexual. La iglesia como tal no era que estaba teniendo esa inmoralidad, sino que ellos estaban
deteniendo estas enseñanzas a través de este señor Nicolás, o los Nicolaitas, que estaban trayendo enseñanzas en las iglesias, que tranquilo, que no se preocupara, que podían tener relaciones sexuales con varias personas, que podían tener 4, 5, 6, que no había problema, que la poligamia era válida, en otras palabras. Eso era lo que estaba enseñando este señor Nicolás. Y aparte de eso, que era una iglesia piramidal, o sea que el centro no era Jesucristo y alrededor todo el cuerpo, sino que realmente era una pirámide donde el hombre, o el jefe, o el ángel, o el pastor era la cabeza. Aunque toda iglesia local tiene un ángel y tiene un pastor y tiene una cabeza, lógico, lógico. Pero no puede gobernar a las personas, sino lo que él administra es la palabra del Señor. Obviamente que un pastor se tiene que rodear de gente que tenga el conocimiento de la palabra, que quiera trabajar, que desee hacer y construir la iglesia, todos juntos, unánimemente juntos, en forma circular, para que podamos llevar a Cristo muchas personas para el reino de los cielos. Un pastor tiene que dirigir la iglesia. Un pastor tiene que direccionar la iglesia. Un pastor tiene que planear en la iglesia. Uno tiene que hacer una planeación económica de la iglesia. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay que comprar? Este año vamos a comprar un lote. Este año vamos a comprar una casa. Este año vamos a comprar la bodega. Este año vamos a comprar sillas. Vamos a comprar un mejor sonido. Vamos a adquirir una mejor pantalla. Vamos a hacer discípulos, vamos a hacer clases de XXXX, vamos a planear y llevar todo eso a cabo con toda la iglesia participando unánimemente juntos. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Si un pastor no planea, o una iglesia no planea, sino abre culto y un culto y otro culto y otro culto y otro culto y otro culto, pero no hay planeación, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Pues la iglesia se va acabando, se va deteriorando. Tiene que haber un pastor o alguien que dirija la iglesia con integridad, con planeación. Pero ojo con eso, eso no está diciendo que ese pastor tiene que gobernar sobre las personas. No puede gobernar sobre las personas, que esto es lo que está diciendo este señor Nicolaita. Él dice que Dios aborrece las obras de los Nicolaitas en varios aspectos. No puede uno gobernar sobre las personas, sino que las personas hagan el trabajo de una manera de amor, de gozo, voluntariamente. Voluntariamente. Mire, voluntariamente usted diezma, voluntariamente usted ofrenda, no obligatoriamente. No obligatoriamente. Sin embargo, está en la palabra. Mire, si usted lee Mateo 23:23, dice claramente, Jesús está admitiendo el diezmo para que la palabra siga corriendo. Dice que hay que hacer esto, hay que hacer muchas cosas, ayunar, orar, pero no hay que dejar de hacer lo otro importante, que es que ofrendar también, para que la iglesia vaya creciendo. Entonces usted lo hace voluntariamente, usted no lo hace porque lo obliguen, usted no lo hace porque el pastor lo está regañando, no, voluntariamente, por amor a él, por amor a su palabra, porque usted lo ama de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Recuerda el verso número 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso está diciendo un punto a favor de la iglesia, que está aborreciendo las obras de los Nicolaitas, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, que pueden tener 4 mujeres, que pueden gobernar sobre las personas, que pueden someter a las personas, que podemos conquistar, que somos la panacea, somos, mejor dicho, los mejores, y los demás tienen que estar por debajo. El sistema nicolaita es el sistema piramidal eclesiástico, el sistema del enemigo, del diablo, de someter a la gente común. A esos que se refiere. A esos que se refiere todo este sistema nicolaita. Colosenses 1:18, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 18. Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza. ¿Se da cuenta quién es la cabeza? ¿El pastor? Sí, recuerde que el pastor es cabeza de una iglesia local, que dirige. Pero la cabeza de toda la iglesia se llama Jesucristo. Esto es importante, dice aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿El cuerpo quién es? Nosotros, la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién debe tener la preeminencia? ¿El pastor? No, el Cristo.
el Dios eterno, el Salvador, Jesús es el que debe tener toda la preeminencia. Y el pastor es un administrador más que tiene que dirigir obviamente el grupo, pero circularmente hablando y no piramidalmente hablando. Todo eso es nicolaísmo. Cuando una persona, alguien en la iglesia se cree mejor que los demás, entonces dice, yo predico mejor que tú, yo canto mejor que tú, todos me tienen que hacer caso. A mí me dejaron porque yo soy el director de la alabanza. Yo soy el director de la iglesia. Yo soy el que mando aquí. Yo soy el director de la escuela dominical. Ese quiere ser nicolaíta. Ese quiere ser nicolaíta. Que quiere mandar a los demás hacia las... a mí me dijeron que yo soy el jefe de todos los ujieres. Entonces me hacen caso. No. O sea, esto es voluntario. Que todos querramos trabajar de verdad, que todos lo hagamos de corazón, pero que no dominemos a las personas. Obviamente, tenemos que hacer reuniones y tenemos que hablar y tenemos que organizar la iglesia, pero la cabeza es Jesucristo. Él es la preeminencia de todas las cosas. Ok, finaliza el verso número 7 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces dice claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay gente que escucha pero no tiene oído. O hay gente que oye pero no escucha, más bien. O sea, el que tiene disposición de la exhortación, de lo que está diciendo el Señor con relación a la motivación, de la verdad, de regresar al Señor, de no de extraviarse ese primer amor, de volver otra vez. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay una promesa. Esto es espectacular. Esa promesa es a nivel de iglesia local, a nivel de iglesia, a nivel de pueblo de Israel también, para el pueblo de Israel de alguna manera. Pero aquí se lo está hablando única y exclusivamente a la iglesia, a nivel de iglesia local, a nivel de iglesia universal y a nivel personal. Dice, al que venciere. O sea, se da cuenta que aunque usted esté en una iglesia, usted necesita permanecer y vencer. Porque la gente dice, no, yo ya hice una oración de fe, yo pasé al frente, acepté al Señor, Él anotó mi nombre en el libro de la vida y ya, listo, ya estoy adentro. No, su merced, todavía no está adentro. Adentro es el que permanece. Adentro es el que lo busca. Adentro es el que hace la obra del Señor. Adentro es el que lo ama. Adentro es el que está en el primer amor. Ese. Luego dice, al que venciere. Hay que vencer, vencer. Vencer es permanecer. Vencer es permanecer en la palabra. Vencer es permanecer con Él. Vencer todo el tiempo. Al que venciere, o sea, todos los que pasen la prueba, todos los que se devuelvan otra vez y se arrepientan, todos los que buscan y se vuelven al primer amor, todos los que no dejan enfriar ese primer amor, todos los que están en la palabra verdadera, ortodoxa, cuidándola, todos los que hacen un trabajo eclesiástico, todos los que hacen el trabajo y permanecen, entonces dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Génesis capítulo 2 verso 9, por favor. Génesis 2:9. Génesis capítulo 2 verso 9. Entonces volvemos al inicio. Volvemos al inicio. Mire lo que dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que la gente le canta? A la gente le gusta comer del árbol de la vida, del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que le encanta comer a la gente. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pues a la gente le encanta solamente estudiar las cosas de aquí abajo, conocer lo bueno, conocer lo malo. Eso es lo que a la gente le encanta hacer, estudiar lo que es de aquí abajo, pero no le gusta estudiar lo que es de arriba. Lo que es de arriba es el árbol de la vida. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo en esta noche? A la gente le gusta estudiar una ingeniería, bueno, y eso está bien, no estamos diciendo que está mal, está correctamente bien. Pero que hay algo mucho mejor, que aunque conoce el árbol de la ciencia del bien y del mal, debe ahora conocerlo mejor, el árbol de la vida. El árbol de la vida es su palabra, el árbol de la vida es el mismo Jesús de alguna manera. El árbol de la vida es la vida eterna.
Es una promesa que le está diciendo a la iglesia. Le dice, si usted permanece, va a tener vida eterna en el árbol de la vida. Va a comer del árbol de la vida. Algunos comerán del árbol de la vida, otros van a comer directamente de mi mano. Eso es otro tema. Eso es otro tema largo, porque aquí nos habla. Unos querrán o unos comerán de la mano del Señor y otros comerán del árbol de la vida. La pregunta en esta noche es: ¿usted de cuál quiere comer? Porque la Biblia está diciendo que hay un árbol de la vida, pero yo no sé si usted querrá comer de ahí. Dice claramente entonces el verso número 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3:22, por favor, ahí más adelantico. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y viva para siempre. Imagínense, si la persona, si el hombre falló, pecó, ese hombre pudo haber alargado la mano y haber comido del árbol de la vida, pero si lo hubiera hecho, hubiera vivido eternamente en pecado. Por eso Dios colocó unos querubines allí en el huerto y los expulsó a Adán y a Eva para que no comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida hubieran vivido eternamente en pecado. Ahora el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo te prometo que vas a comer del árbol de la vida. Quiere decir que te prometo que te voy a dar la vida eterna. Pero ya no estás en pecado porque eres mi iglesia. ¿Entiendes? ¿Entienden esta noche lo que estoy hablando? Del árbol de la vida. El árbol de la vida representa realmente ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Le está dando una promesa entonces ¿a quién? A la iglesia de Éfeso, que va a comer del árbol de la vida. Proverbios 3, por favor. Proverbios. Libro de Proverbios, el capítulo número 3, si es tan amable. Proverbios 3, 18. Proverbios 3, 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Imagínense, nosotros echamos, dice, ella es el árbol de la vida a los que de ella echan mano. La sabiduría, la palabra, el conocimiento, los que echan mano de Dios, los que echan mano de la palabra, los que echan mano de la sabiduría, los que echan mano de la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Dice que los que echan mano entonces de la palabra, de la obediencia, de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad, dice a los que echan mano del árbol de la vida, bienaventurados son los que la retienen. ¿Los que retienen qué? La obediencia a la palabra, el conocimiento. Entonces van a tener el árbol de la vida, que es realmente la vida eterna. Ezequiel 47, 12 en esta versión dice: ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán sus ramas, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo, y los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Dice que el árbol de la vida también será, el árbol de la vida también será que las hojas serán usadas y los frutos serán usados para la sanidad de las naciones, y habla de las futuras naciones que van a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ojo con eso. Todo eso está hablando sobre el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y eso está incluyendo a Israel, porque Israel va a comer del árbol de la vida y las naciones que van a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque se supone que la iglesia está ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén, comiendo de Jesús, de la mesa. Hay que saber diferenciar, pero es otro tema muy largo, y entonces si me quedo aquí hablando de eso, me salgo del tema. Entonces, comer del árbol de la vida realmente es elegir la vida eterna. No es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino es comer del árbol de la vida. Básicamente, esto es todo lo que es la iglesia de Éfeso como tal. Se da cuenta lo que tiene una iglesia, todo lo que le está hablando
a la iglesia de Éfeso cosas buenas, cosas malas, le está exhortando, le está diciendo entonces que haga esto, que haga lo otro. Entonces es la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa también es la iglesia copta. Es que hay muchas clases de iglesias, de esta iglesia o de todas estas iglesias se ha ramificado. La iglesia cristiana verdadera, la iglesia católica tradicional, la iglesia copta, los coptos, la iglesia ortodoxa rusa que ha salido de las diferentes, dijimos que de Asia y de Europa del Este. Todas estas iglesias. Está la iglesia bizantina, que sale obviamente de la iglesia creada en Constantinopla. Está, ¿qué otra iglesia te puedo decir? Bueno, de aquí sale más adelante, pero eso es más adelante todavía, en el siglo XVI, XVII, en 1534, aparece el señor Enrique VIII. Enrique VIII es el rey en Inglaterra. Y este señor Enrique VIII, pues, está sujeto a la iglesia del momento. ¿Qué ocurre? Que Enrique VIII se quiere separar de su esposa Catalina de Aragón. Y se quiere separar, pero no tiene cómo poder hacerlo. Y él está perteneciendo a la iglesia tradicional católica. Están los coptos, están los católicos. Esto es todos están saliendo de estas iglesias que de alguna manera han salido y se han torcido y han hecho sus diferentes doctrinas. Entonces, este señor, Enrique VIII, como ve que no puede separarse legalmente, porque va donde el Papa del momento y le dice el Papa que no le va a dar permiso para separarse, este señor Enrique VIII, ¿qué hace? Toma una opción y dice: me voy a separar de la iglesia tradicional. Y se separa de la iglesia tradicional y funda lo que se llama la iglesia anglicana. Él se convierte en el jefe de la iglesia anglicana para poderse casar con Ana Bolena. Ana Bolena Mesa, no la presentadora de Colombia, sino Ana Bolena, otra mujer. Y entonces se casa con ella porque ve que no puede tener el permiso papal de ese momento. Ahí funda la iglesia anglicana. Entonces se da cuenta cómo salen las diferentes iglesias, los coptos. Cuando le dicen a usted, cuando le dicen a nosotros, nos dicen: hay una persecución por los musulmanes. Los coptos realmente, ¿dónde nacieron? ¿O dónde se establecieron? En Egipto. En Egipto hay un patriarca que es la iglesia copta. La iglesia copta, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana en Inglaterra, obviamente con el arzobispo. El jefe de la iglesia anglicana es el arzobispo de Canterbury. El jefe de la iglesia de Roma es el Papa. El jefe de la iglesia de Ucrania u ortodoxa rusa, pues es el ucraniano ortodoxo. Y así sucesivamente, cada uno tiene un jefe. Se empiezan a separar, se empiezan las iglesias a separar completamente y cada uno monta su propia estructura. Lamentablemente, se da cuenta que la iglesia que Cristo fundó con 12 apóstoles, después viene la patrística y después vienen todas estas iglesias que son iglesias del Señor. Claro que sí, pero que se empiezan a torcer, y por eso les habla a cada un llamado de atención, una exaltación, una promesa. Pero realmente lo que tenemos que hacer es unirnos otra vez y regresar al original, regresar a la fuente, no a lo que los hombres han creado. Entonces, por eso le estoy diciendo, la iglesia ucraniana o la iglesia ortodoxa dice: nosotros vamos a poner unas imágenes planas o bidimensionales. La iglesia romana dice: nosotros vamos a poner unas imágenes tridimensionales. La iglesia rusa ortodoxa dice: no, yo no creo en la ascensión de la Virgen. El otro dice: yo sí creo en la ascensión de la Virgen y los santos. Cada uno empieza a tener unas ideas, y eso es lo que está diciendo. Las iglesias se empezaron a torcer. Todas se empezaron a torcer, lamentablemente. La palabra original se empezó a desvirtuar completamente hasta el día de hoy, que hoy las iglesias también están completamente desvirtuadas. Entonces la gente no dice: o me someto al arzobispo de Canterbury si soy anglicano, o me someto al papa católico si soy católico, o me someto a la iglesia ortodoxa rusa, al patriarca de la iglesia ortodoxa, o me someto ¿a quién me someto? Entonces aparece la reforma protestante más adelante. Todo esto es historia, pero para que entendamos todo este bagaje de las iglesias. Aparece en 1531, 31 de octubre
de 1531 el señor Lutero, pero antes está Ottavio Zwinglio y aparece la Reforma Protestante. Por eso dicen que entonces la iglesia cristiana protestante realmente tiene solamente 4 o 5 siglos, pero no, la iglesia verdadera está en Jerusalén. Lo que pasa es que todo este periodo se ha desvirtuado y todas las iglesias se han desvirtuado. Ahora, la iglesia protestante obviamente ha crecido de una manera impresionante porque se han dejado toda esa serie de cosas místicas y se está buscando más solo la escritura, sola fe, solo la palabra, solo un salvador. Y eso es lo que está haciendo la iglesia supuestamente. Pero también la iglesia protestante con el tiempo, con el pasar del tiempo, ha metido una serie de cosas. Entonces ya hablamos de prosperidad, de teología de la liberación, de la teología de no sé qué cosas, de la luterana, de la arminiana, de la calvinista. Y cada uno dice, no, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y por eso se desvirtúa el evangelio completamente. Entonces cuando usted va a una iglesia cristiana, usted empieza a identificar si realmente estamos hablando solo escritura, solo palabra, solo fe. O si estamos hablando cosas místicas, entonces dice, ah, no, esto ya no es de Dios. Ah, no, esto está hablando solo de calvinismo porque está diciendo que la salvación no se pierde. Ah, no, está hablando de arminianismo porque dice que la salvación sí se pierde. Ah, no, está hablando... Entonces usted tiene que vivir ¿a dónde? A la palabra, a las escrituras. Esto es a grosso modo todo lo que está hablando a las benditas 7 iglesias. Si nosotros no entendemos el contexto del texto como tal, para entender hoy lo que está sucediendo con nuestras iglesias cristianas en el mundo, y también la persecución, cuando dice, vuelvo y le repito, cuando dice, es que mataron a los cristianos, los musulmanes están matando a la iglesia cristiana copta, pues la iglesia cristiana copta viene de estas 7 iglesias. Pues la iglesia ortodoxa rusa viene de estas 7 iglesias. Pues la iglesia católica viene de estas 7 iglesias en el siglo III y IV. Tercero y cuarto, pero es que la iglesia verdadera apareció en el primer siglo con Cristo. Por eso hay que volvamos otra vez a lo original, sin desviarnos de la verdad bíblica. Tenemos que regresar. Dios le está dando la posibilidad que las iglesias continúen, sí, pero que se adapten a lo que Jesús está diciendo, no a lo que el hombre quiere hacer o decir. Y luego de que la iglesia cristiana o la iglesia protestante ha crecido, entonces ahora en esa iglesia protestante se ha ramificado también una serie de cosas. Entonces cuando salen los adventistas, los mormones, los evangélicos, los pentecostales unitarios, los pentecostales trinitarios, los carismáticos, entonces usted dice, ¿qué hacemos? Entonces todo el mundo dice, no, pero nosotros todos hablamos de Cristo. Sí, pero la Biblia está diciendo que aunque hablemos de Cristo, no estamos en la correcta palabra y que tenemos que regresar nuevamente a la palabra. Que nosotros no somos ni evangélicos, ni carismáticos, somos cristianos. Cristianos, el Señor creó el cristianismo, ya, la iglesia cristiana. Pero a veces nos ponen un rótulo acá, o evangélicos, o protestantes trinitarios, o qué. No, cristianos. Sino que son nombres que se han corrido durante mucho tiempo y también estamos igual que estas iglesias. Sí, son buenas iglesias en algunas cosas, pero también están fallando en otras cosas.